Sea de bendición esta mañana, un día más para darle gracias a Dios. Hoy el devocional vuelve a activarse con una palabra para el espíritu y su líder espiritual, Jenny Joya. Trae en este día una enseñanza, la cual he llamado el maná, visto como el alimento y la fidelidad de Dios. Usted puede referirse a ver respaldado en Éxodo 16 lo que la palabra nos quiere enseñar, porque es importante reconocer en el día a día que Dios es el proveedor fiel de su pueblo. Dios es el maestro que forma el corazón de sus hijos. El Señor no solo quería alimentar a Israel físicamente, sino que quería enseñarles a depender diariamente de Él, a desarrollar la obediencia y a prepararlos para mantener una relación de confianza. En el contexto de este versículo bíblico o de este capítulo bíblico de Éxodo 16, después de que el pueblo de Israel pudo salir milagrosamente de Egipto y pudo cruzar el Mar Rojo, Israel entra a un desierto. Habían pasado aproximadamente 45 días desde la salida de Egipto, y aunque Dios no había mostrado su poder, el pueblo había comenzado a quejarse porque no tenía alimento. Aquí podemos nosotros encontrar una revelación, una verdad, y es que muchas veces la libertad física no significa que el corazón ya haya aprendido a confiar en Dios. Muchas veces Dios ha sacado a una persona de la esclavitud, pero ella necesita tiempo para sacar la esclavitud de su corazón. Entonces revisemos lo que quiere enseñarnos la palabra y sobre todo empezar a identificar cosas que muchas veces el ser humano se aferra a la religiosidad, a lo trascendental, mas no a lo significativo de lo que la palabra nos enseña. En los versículos del 1 al 3, el libro de Éxodo nos muestra, nos habla y dice: después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Hay cosas que podemos identificar acá, y es la murmuración del pueblo. El pueblo dijo: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde comíamos carne y pan hasta saciarnos. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Qué había en ese corazón? ¿Qué era lo que recordaban? No era solamente el hambre, era el corazón que comenzaba a idealizar, a desear el pasado. Ellos no recordaban la esclavitud que habían vivido, no recordaban los azotes que les habían dado, no recordaban lo oprimidos ni el dolor en el cual se basaba el día a día. Solo recordaban lo que les satisfacía, la comida. Y así está trabajando el corazón humano.
Cuando llegan las pruebas, olvidamos los milagros de Dios y solo vemos las necesidades presentes. Muchas personas, cuando Dios comienza una obra de sanidad interior, desean volver a los viejos hábitos porque creen que eso era lo más cómodo. ¿Y saben algo? Eso es lo que el enemigo hace creer, que el pasado era mejor. Pero Dios nos ha liberado, no para regresar atrás. 2. En el versículo 4, la palabra dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Dios responde siempre con su misericordia. Dios no los castigó. Dios dijo: yo os haré llover pan del cielo. Esto muestra el carácter de Dios. Israel merecía disciplina, pero ¿qué recibió? Misericordia. Dios respondió a la queja con provisión. Así actúa nuestro Padre. No aprueba nuestra murmuración, pero sigue mostrando su gracia para llevarnos ¿a dónde? Al arrepentimiento, a que lo reconozcamos, a que podamos entender que a pesar de que muchas veces vivimos en el día a día la queja, Él siempre va a traer misericordia para mostrarnos, siempre va a enseñarnos, siempre va a esperar que callemos por amor al Padre. ¿Cuál era el propósito de ese maná? Dios dijo: para probar si anda en mi ley o no. Aquí vemos que el maná no era solamente el alimento. El maná era esa prueba espiritual donde Dios quería enseñarles a ser obedientes, a ser dependientes, a mantener una confianza, a ser disciplinados. No era una prueba para que Dios supiera cómo eran, era para que ellos descubrieran lo que realmente había en su corazón. El maná descendía cada mañana. Cada día debían recoger solamente lo necesario. Ay, pero no hay de aquel que se las tire de vivo y diga: no, yo voy a aprovechar la abundancia, voy a recoger más y voy a guardar más. No podían almacenar para el día siguiente. La orden era solamente lo necesario. Y si lo hacían, ¿saben qué hacía? ¿Qué pasaba? Que ese maná se iba a llenar de gusanos. ¿Y por qué ese maná se llenaba de gusanos? ¿Por qué no servía para el otro día? Porque Dios quería enseñarles una dependencia diaria, no semanal, no mensual, sino diaria. Y la vida espiritual también funciona así. No podemos vivir de la oración de hace un mes, ni de la semana pasada. Necesitamos buscar a Dios todos los días. Por eso en Mateo 6:11 Jesús nos enseñó: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué importante es aprender a reconocer lo que el Señor siempre habla a través de una palabra. Dice también que en el día sexto recogían doble porción. Si vamos a mirar en el sexto día, el sábado, no caía maná. Por eso Dios ordenaba recoger doble cantidad del sexto día. ¿Para cuándo? Para cuando llegase el día de reposo. Y este es un principio maravilloso que nosotros necesitamos reconocer. Dios siempre nos prepara con anticipación. ¿A quiénes? A los que le obedecemos. Dios nunca llega tarde.
Su provisión siempre va a ser suficiente, pero hay muchos que se quejan. Hay muchos que prefirieron en el sexto día aprender a descansar. Y sí, es cierto, tenemos que tener un día de descanso. No, en ese día de descanso no se debe salir a buscar alimento. Por eso él decía que se tomara doble porción, porque venía el día de descanso, que sería el día séptimo. Y descansar significa creer que Dios sigue obrando aunque nosotros dejemos de trabajar. Muchas personas viven ansiosas porque creen que todo depende de sus fuerzas, pero Dios aquí nos quiere enseñar, confía en mí. ¿Y el maná qué era entonces? El maná era pequeño, era blanco, era como la semilla de cilantro y su sabor era semejante a las hojuelas con miel. Pero el maná en sí representaba a Cristo. Y en Juan 6:35 la palabra dice, yo soy el pan de vida. Así como el maná descendió del cielo, Cristo también descendió del cielo para darnos vida eterna. Así que espiritualmente el significado del maná es el que nos representa la palabra de Dios, nos representa a Jesucristo como el pan de vida, nos representa la provisión diaria de Dios, nos representa la gracia inmerecida y nos representa la dependencia al Espíritu Santo. Este capítulo nos ha ofrecido enseñanzas profundas para poder restaurar nuestro corazón. Por eso es que Dios sana la mentalidad de esclavo. Israel había salido de Egipto, pero Egipto seguía viviendo en el corazón de ellos. Y en la sanidad interior ocurre algo muy parecido. Muchas personas han salido de ambientes de rechazo, de abandono, de abuso, pero todavía reaccionan desde esas heridas. Hoy Dios quiere renovar la mente para que vivamos como hijos, no como esclavos. Dice la palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La murmuración tan solo revela las heridas no sanadas. La murmuración muchas veces está expresando el temor, la incredulidad, la frustración, la falta de confianza y hasta el dolor que se ha acumulado. Dios no solo nos responde a un problema visible, también quiere trabajar ese corazón endurecido. Así que por eso lo primero es que Dios trata el corazón antes que las circunstancias. El desierto para ellos no era el problema. El problema era la falta de confianza. Por eso Dios permitió pasar ese proceso. Pregúntate tú hoy, ¿estás confiando en Dios cada día? ¿Estás viviendo del maná de su palabra diariamente? ¿Has comenzado a idealizar un pasado del cual Dios ya te rescató? ¿O estás murmurando y adorando en medio de las pruebas? ¿Estás aprendiendo a descansar en la provisión del Señor? Recuerda algo, la relación con el llamado de que Dios te ha hecho es para que tú aprendas a entender cuál es la situación por la cual hoy estás viviendo y en la cual el Señor hoy quiere hacerte ver que el desierto por el cual estás cruzando es una escuela de formación, que la provisión espiritual precede para que tú vengas a alimentarte cada día del maná de su palabra y poder servirle para ir a alimentar a otros. Que las quejas están revelando las necesidades del corazón. Detrás de la murmuración, detrás del enojo, detrás de esa ansiedad, detrás de esa falta de confianza en Dios, necesitas empezar a buscar de la palabra
para que seas iluminado y sanado. Y lo último, la obediencia diaria va a producir esa madurez. Así que la vida no se sostiene de las experiencias pasadas, la vida se sostiene de una diaria comunión con el Señor. Así que la revelación de Éxodo 16, hoy para cerrar, es la revelación de un Dios que provee, que prueba, que forma y que transforma a su pueblo. El maná enseña que la verdadera vida no depende únicamente de los recursos materiales, sino de una relación diaria con Dios. Démosle gracias a Dios por este día, por el alimento de su palabra y porque volvemos a activar el devocional. Es necesario que usted comparta esta palabra. Hay gente que necesita escuchar una palabra para el Espíritu. Bendiciones.